Hace poco tuvimos un fenómeno meteorológico extraño en España. Una masa de polvo del Sáhara atravesó la península ibérica y a su paso dejó imágenes increíbles con una luz naranja y unas brumas que parecían sacadas de Blade Runner 2049. Pero es que el año pasado vivimos la mayor nevada de mi vida en Madrid, con la ciudad bloqueada durante días y la gente tirándose en trineos por las calles. Todo bastante surrealista. Si a esto le sumamos 2 años de pandemia global y la mayor amenaza de guerra mundial desde la crisis de los misiles, lo que a mí me extraña es no ver a gente recorriendo las calles con una campana y un cartel de esos de «Arrepentíos, se acerca el final», como en el Neo-Tokio de Akira. Hoy me ha dado por las referencias de ciencia ficción. Estoy bastante seguro de que en otra época de la historia habría muchísima gente interpretando todo esto como señales de un apocalipsis que luego nunca se da. Afortunadamente, todo se ha dicho. Supongo que si ahora no pasa es porque tenemos internet para convertir todo en un meme, que así visto es hasta un avance. El caso es que últimamente tengo cierta sensación de pesadumbre y creo que es hasta cierto punto inevitable. Me considero una persona optimista y confío que al final todo saldrá bien y si no, es que no es el final, como decían en cierta película. Pero eso no es incompatible con que a todos se nos haga bola de vez en cuando este tiempo revuelto que estamos viviendo. Por eso, también de vez en cuando, me gusta traer algo de optimismo al podcast. Esa era mi intención cuando te hablé de la fusión nuclear en el capítulo 119 y esa es mi intención hoy. Para ello he querido rescatar una lectura que hice hace unos meses, en la que hay muchas cosas sobre las que yo tengo mis dudas y que me parece quizás un poco ingenua, pero que precisamente por eso es un buen contrapunto en estos días, porque hoy hablamos de la bondad humana. Claro que para que surja la bondad humana hay algo que es fundamental, el descanso. Nuestros peores instintos se despiertan con mucha más facilidad cuando no hemos dormido bien. Así que, por el bien de todos, te voy a recomendar el colchón Morfeo, el patrocinador del capítulo de hoy. Yo soy muy fan, de hecho ya te he hablado de ellos antes. Son una empresa española que fabrica y vende los mejores colchones online. Te lo envían a casa en 24 horas y tienes 100 noches para probarlo, que son un montón de noches. Y si por algún motivo no te gusta, lo recogen en tu casa y te devuelven el dinero. Siempre me hace ilusión recomendar Morfeo porque, además de para evitar que aflore nuestra mala leche, el descanso es fundamental en nuestra vida, para nuestro rendimiento, para nuestra salud mental, para tomar mejores decisiones y para casi cualquier cosa en realidad. De hecho, si te acuerdas, dedicamos el capítulo 33 de Kaizen a hablar de la importancia del sueño en nuestras vidas. Y aunque es probable que le dediquemos algún capítulo más al fascinante mundo de los sueños, hasta entonces, si quieres profundizar todavía más, te invito a escuchar Sueña con Morfeo, su podcast en el que te hablan de todo lo relacionado con el sueño y el descanso. En resumen, que si quieres mejorar tu descanso o simplemente estás pensando en cambiar de colchón, no lo dudes. Visita colchonmorfeo.com y con el código Kaizen tendrás 120 € de descuento. ¡Felices sueños! Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. A mediados del siglo XX, durante una operación de evacuación por la guerra, un avión británico se estrelló en una isla remota y aislada en mitad del Océano Pacífico. Los únicos supervivientes fueron un grupo de unos 20 chavales. Eran aún niños, no llegaban ni a la adolescencia. Desde el primer día instauraron una especie de democracia en la que Ralph, el más carismático de ellos, fue elegido como el líder. Su plan solo tenía 3 puntos. 1, divertirse. 2, sobrevivir. Y 3, mantener siempre un fuego encendido para hacer señales de humo las 24 horas del día. Lo que empezó como una vida utópica en la que el grupo se repartía tareas como vigilar el fuego y cazar mientras pasaban el día entre juegos, poco a poco se fue asalvajando. El grupo de los cazadores se volvió cada vez más agresivo y desafiante frente a la autoridad de Ralph. Con el paso de los días, el grupo fue dividiéndose en 2 bandos y la rivalidad entre ambos creció cada vez más. Al cabo de unas semanas, cuando un barco del ejército finalmente llegó al rescate,
Lo que encontró fue un panorama desolador. Media isla estaba consumida por el fuego y varios de esos niños habían sido asesinados por sus propios compañeros. Liberados de reglas y de instituciones, bastaron unas pocas semanas para que un grupo de niños perdiera la inocencia y fuese arrastrado por la parte más tenebrosa de la naturaleza humana. Esta historia es afortunadamente ficticia. De hecho, es el argumento de uno de los grandes clásicos de la literatura del siglo XX, El Señor de las Moscas. Su autor, William Golding, acabaría ganando el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de su obra, de la que el jurado destacó que aportaba una visión realista de la condición humana en el mundo moderno. Dicho de otra manera, que necesitamos muy poco para cometer auténticas atrocidades. Desde que tengo el podcast, la verdad es que me envían más libros de los que puedo leer, de lo cual estoy muy agradecido, no es una protesta. Uno de esos libros lo recibí a finales del año pasado. Tenía un título intrigante: Dignos de ser humanos. Su autor es Rutger Bregman, o algo así porque no tengo ni idea de cómo se pronuncia esto en neerlandés. En cualquier caso, es un nombre que, no te voy a engañar, no había oído en mi vida. Su punto de partida es que solemos pensar que el ser humano es egoísta, insolidario y se mueve solo por su propio interés. Esa es la narrativa dominante, la que hemos construido a partir de las ideas de Hobbes, de Freud, de Dawkins y de otro montón de estudiosos en otro montón de disciplinas, donde básicamente la conclusión es que todos tenemos un lado oscuro por el que somos capaces de las cosas más horribles. Que en ausencia del Estado y de las leyes que nos hemos dado, todo degeneraría de forma irremediable y rápida hacia la violencia y el caos. Bregman, sin embargo, no lo cree así. Su propia teoría es que el altruismo y no la competitividad es el auténtico motor evolutivo de la humanidad, y para demostrarlo en el libro se dedica a revisar y atacar sistemáticamente muchos de los experimentos y las historias que nos han llevado a esas conclusiones, empezando por El Señor de las Moscas. En 1965, unos pocos años después de que se publicara El Señor de las Moscas, un grupo de 6 niños vivió una historia bastante similar. El mayor de ellos tenía 16 años y el menor 13. Estudiaban juntos en un estricto internado de Tonga, en Oceanía. Con la habitual capacidad para pensar racionalmente que caracteriza a la pubertad y aburridos de estudiar, los chicos tuvieron la brillante idea de robar un velero y viajar hasta Fiji, a unos 1000 kilómetros de donde estaban. Solo Peter, el más pequeño de todos, sabía algo de cómo manejar un barco. Como todo avituallamiento, subieron unas pocas bolsas con plátanos, cocos y una cocinilla de gas. No se les pasó por la cabeza llevar un mapa, cartas náuticas o una brújula. Ni una idea buena tuvieron, vamos. Zarparon al caer la tarde, acompañados de una brisa que los empujaba con suavidad por un mar en calma. Al llegar la noche, mientras navegaban apaciblemente, el cansancio los venció y se quedaron dormidos, en lo que fue un error fatal. Se despertaron unas horas después, aún de noche, en mitad de una terrible tormenta que despedazó la vela y partió el timón. Los siguientes 8 días los pasaron a la deriva, sin agua y sin comida. Con las cáscaras de los cocos recogían agua de lluvia y la racionaban como podían. Uno de ellos trató de usar la cocinilla de gas para hervir agua de mar, pero con el vaivén de las olas acabó volcando, provocándole una enorme quemadura en la pierna. Cuando estaban al límite de sus fuerzas, en lo que parecía un milagro, vieron tierra en el horizonte. Era la isla de Ata, un lugar inhóspito que, de hecho, se considera inhabitable. Sin embargo, se las apañaron para sobrevivir allí durante 15 meses. Cuando les encontraron, sus rescatadores no daban crédito a lo que veían. Los chicos habían cultivado un huerto, tenían un sistema de troncos huecos para recoger el agua de lluvia, habían montado un pequeño gimnasio, una pista de bádminton, jaulas para gallinas y tenían un fuego permanente. Trabajaban por parejas, con horarios estrictos. Si 2 se peleaban, el resto les obligaba a irse cada uno a una esquina de la isla y, cuando se hubieran calmado, a que hicieran las paces. Incluso uno de ellos se rompió una pierna y se la entablillaron y le cuidaron hasta que se recuperó. Para Bregman, la historia de los niños de Tonga refleja mucho mejor la naturaleza humana que la del Señor de las Moscas.
Según él, nos hemos quedado con una versión muy pesimista de cómo somos. Dice también que, en el fondo, todo el debate sobre nuestra naturaleza puede resumirse en las ideas de dos filósofos, Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau. Por si alguno que yo me sé no se cachondeaba lo suficiente de cómo pronuncio Cézanne, ahora va y el majete este me trae a Rousseau. En fin, que las de estos dos caballeros eran dos formas muy diferentes de ver al hombre y su relación con el Estado. Thomas Hobbes decía que nuestra auténtica naturaleza se entiende mejor mirando al pasado, a los tiempos en los que no había leyes, ni jueces, ni policía, ni cárceles, a cuando éramos cazadores-recolectores y éramos libres sin restricciones, y cómo, según él, nuestra existencia era solitaria, pobre, sucia, salvaje y breve, con esas palabras lo dice. Decía Hobbes que nuestro motor es el miedo a los demás y a la muerte, y que buscamos seguridad dominados por un deseo constante de tener más poder, y que eso nos lleva a una guerra también constante de todos contra todos. Frente a esa naturaleza anárquica y violenta, la solución, según él, es ceder nuestra libertad, al menos en parte, a un Estado que está por encima de todos los hombres y al contrato social al que todos nos sometemos. Frente a Hobbes estaría la postura de Rousseau, que llegaría casi 100 años después. Según él, la naturaleza humana es buena y es la civilización, la sociedad, con sus reglas, sus normas y sus instituciones, quien la corrompe. La agricultura, la ciudad y el Estado no nos habrían liberado de la anarquía, sino que serían lo que nos habría esclavizado y dado cada vez más motivos para enfrentarnos los unos a los otros, los que menos tienen a los que más, los que mandan frente a los mandados. Sin reyes, ni gobierno, ni burocracia, ni propiedad privada, éramos seres compasivos y ahora, con todos ellos, nos habíamos vuelto egoístas y cínicos. Jamás deberíamos haber renunciado a nuestra libertad. En un lado Hobbes y su Estado por encima de la libertad, en el otro Rousseau y su libertad por encima del Estado, y este es un debate casi eterno que sigue hoy en distintas formas y en distintas ideologías, porque en el fondo lo que sigue sin resolverse es ¿cuál es la auténtica naturaleza humana? Para intentar resolver esta incógnita, Bregman dedica buena parte de su libro a revisar una tras otra teorías e incluso experimentos para ver quién de los dos tenía razón, si Hobbes o Rousseau. O más bien se dedica a atacar a muchas ideas que hemos dado como válidas, sin ir más lejos en este mismo podcast, lo cual es refrescante porque nunca está de más poner en duda lo que pensamos. Frente a la idea de que evolucionamos siendo seres violentos y agresivos, Bregman presenta otra historia, la que cuenta nuestra cara. Somos lo que él llama el Homo cachorrito, sí, como suena. La teoría es la siguiente. Los perros tienen una serie de características que les hacen todo lo adorables que nos parecen. Y básicamente esas características son el resultado de seleccionar a los ejemplares más dóciles y menos violentos. De la misma forma, siendo seres sociales como somos, que colaboramos entre nosotros, nuestra propia evolución fue el resultado de ir descartando a los más violentos. Y según Bregman, esto se observa muy bien en nuestras facciones, que son mucho más redondeadas y menos agresivas que las de nuestros antepasados. También se ve, según él, en nuestros ojos. Somos una excepción en el mundo animal porque tenemos un área blanca en los ojos mucho más visible que permite saber exactamente a dónde estamos mirando. A ver, así contado soy consciente de que suena un poco a frenología, la chaladura esa que se puso de moda en el siglo XIX de creer que nuestra manera de ser la determinaba la forma de nuestra cabeza. Pero lo cierto es que lo que cuenta él es bastante lógico. Y es que lo que realmente nos ha diferenciado de otros animales no es solo nuestra inteligencia en bruto, sino la capacidad de aprender los unos de los otros constantemente. Y las adaptaciones que facilitaran esa convivencia y ese aprendizaje mutuos, como ser leales, compasivos los unos con los otros o empáticos, seguramente fueran más exitosas en nuestra evolución que las que nos llevaban a estrangular al vecino mientras dormía, por ejemplo. La realidad es que estamos cableados para colaborar los unos con los otros. De hecho, él dice que en muchas ocasiones, cuando peleamos, lo hacemos más por compromiso con los nuestros que con las ideas. Es una especie de cara B de nuestra empatía.
Cuenta, por ejemplo, cómo, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados no entendían cómo, teniendo la guerra básicamente perdida, muchos de los soldados nazis seguían luchando ferozmente. De hecho, casi ninguno se rendía. La teoría en aquel momento era que luchaban para defender una idea, y por eso se intentó contrarrestar esa idea con propaganda, para hacerles ver que su posición era insostenible. Cuando capturaron a algunos de esos soldados y pudieron entrevistarles ya presos, se dieron cuenta de que lo que les importaba no era la idea. No les habían lavado el cerebro, o no tanto como pensaban los aliados. La mayor parte de ellos simplemente seguían luchando por no abandonar a sus vecinos o a sus amigos. Esto a la vez contrasta y complementa muchas teorías y experimentos psicológicos que yo mismo te he contado en el podcast. De hecho, Bregman presenta opiniones y resultados contrarios a experimentos como el de la cárcel de Stanford. Si no sabes de qué te hablo, es seguramente el experimento social más famoso de la historia. En él se reclutó a un grupo de estudiantes universitarios voluntarios, unos para hacer de guardias y otros de prisioneros en una cárcel ficticia. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y los voluntarios se metían más en su papel, el experimento se descontroló rápidamente. Los prisioneros sufrieron y aceptaron el trato sádico y humillante de los guardias hasta el punto de que tuvieron que parar el experimento tras 6 días frente a los 14 que estaban previstos. Junto a este experimento, otros como los de Milgram o Sheriff, de los que te he hablado en el pasado, nos muestran que los seres humanos podemos seguir ciegamente a la autoridad, nos dividimos en grupos y nos enfrentamos con otros grupos con facilidad, y podemos incluso llegar a tratar a otros humanos como si ni tan siquiera lo fueran. Es ese famoso ellos y nosotros del que te hablé hace unos cuantos capítulos. En su libro, Bregman afronta estos experimentos y cuenta muchas de las críticas que tienen. El de la cárcel de Stanford, sin ir más lejos, ha recibido infinidad de ellas, y no solo porque no parece la cosa más ética que hacer, eso de coger a universitarios y meterles en una prisión simulada, sino porque la manera en la que se hizo podría, de hecho, haber manipulado a los participantes para que se comportaran de una forma que no sería la que tendrían en la realidad. Es más, en el año 2003 se intentó repetir el experimento, convirtiéndolo en un reality show en Inglaterra, y el resultado fue decepcionantemente soso. Ni crueldad, ni sufrimientos, ni nada de esas cosas de las que se supone que suben la audiencia. Incluso en las situaciones más extremas, como la guerra, Bregman dice que nuestra naturaleza bondadosa se asoma de formas en las que ni siquiera solemos pensar. Aunque nos hemos matado a millones los unos a los otros, y eso es innegable, según él, es algo que nos cuesta mucho hacer. Y cuenta distintos estudios y situaciones históricas en las que básicamente lo que se demuestra es que la mayoría de los soldados ni siquiera llegan a disparar al enemigo, y cuando lo hacen muchas veces intentan no matarlo. El 75% de las muertes de soldados británicos en la Segunda Guerra Mundial fue a causa de las bombas o de las minas. Nos es mucho más fácil matar cuando no tenemos que ver al otro y no sabemos quién es. Hablando de guerras, es famosa la historia de cómo en las Navidades de 1914, tras 4 meses en los que la Primera Guerra Mundial se había llevado ya 1 millón de muertos, se produjo un pequeño milagro. Aquella Nochebuena, en un lugar casi en la frontera entre Bélgica y Francia, había 2 líneas de trincheras separadas por apenas unos metros de tierra. A un lado, soldados británicos, al otro, alemanes. Los altos mandos estaban inquietos. De hecho, habían enviado mensajes a sus soldados para que estuvieran especialmente atentos esos días por si el enemigo decidía atacar. Serían las 7 u 8, ya de noche, cuando un soldado británico vio lo último que podía imaginar. Frente a él, las trincheras alemanas empezaron a iluminar con farolillos, antorchas y árboles de Navidad. De pronto, de aquellas luces surgió una melodía. Sus enemigos estaban cantando Noche de Paz, en alemán, cosa que no voy a intentar pronunciar. Los británicos se picaron y empezaron a cantar ellos, y lo que hasta unas pocas horas antes era una batalla de balas, se convirtió en una especie de concurso de villancicos. Cuando unos terminaban, los otros arrancaban con uno nuevo, hasta que al final todos acabaron cantando el mismo, uno en latín. Las cosas fueron más allá. A lo largo de las líneas del frente se sucedieron escenas en las que soldados de uno y otro lado llegaron a compartir tabaco, vino y comida, charlaron los unos con los otros y hasta jugaron al fútbol.
A diferencia de la del Señor de las Moscas, esta historia no es ficticia, está ampliamente documentada. Al parecer, en 2/3 partes del frente se interrumpieron las hostilidades durante los días de fiesta y se calcula que más de 100.000 soldados depusieron las armas temporalmente. Se cuentan historias similares de otras guerras. Por ejemplo, sucedió algo muy parecido en el País Vasco en la primera Nochebuena de la Guerra Civil Española. Soldados de uno y otro bando, milicianos y requetés, acabaron compartiendo periódicos, vinos y cigarrillos en mitad de unas conversaciones dignas de una peli de Berlanga, en las que unos se comprometían con los otros a llevarles cartas a sus familiares y hasta se hicieron unas fotos maravillosas todos juntos. Seguramente no le he hecho justicia al libro de Bregman en este capítulo. Es muy difícil de resumir porque está muy bien escrito y cuenta historias alucinantes. Está profundamente documentado y ataca esa visión negativa que dice que tenemos de nuestra naturaleza desde todos los ángulos posibles. Hasta el punto de que tiene el enorme mérito de hacerte dudar sobre si realmente nos fijamos más en el lado oscuro del ser humano. Y creo que eso es un valor enorme. Aún así, mi sensación al terminarlo fue bastante contradictoria. Por un lado, sí creo que me ayudó a pensar más en aquello que hacemos bien, que siempre he sentido en realidad que era mucho, pero a la vez no conseguí sacudirme la sensación de que el libro es en parte un ejercicio de ingenuidad. Y claro, hablar de él en estos días, cuando la horrible guerra de Ucrania nos recuerda a todas horas lo desalmados que podemos llegar a ser, es casi una frivolidad, o se siente un poco frívolo, por lo menos a mí me pasa. Pero es que es precisamente ahora cuando me he acordado de este libro, porque en los momentos más oscuros es cuando más conviene acordarse de las cosas buenas. Porque la realidad, creo, es que ni Hobbes ni Rousseau tenían razón. La solución no es renunciar a nuestra libertad, ni tampoco pretender ponerla por encima de todo. No se trata de fijarnos solo en lo malo, pero tampoco de ignorarlo. No somos una cosa o la otra, somos todo. Somos humanos para lo bueno y para lo malo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. No sé si al final ha sido realmente optimista, pero espero que haya sido interesante al menos. Si te ha gustado, te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que siempre viene bien, y de acceder a un foro con el que conectar con otros curiosos o compulsivos, tener acceso a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco, y ese poco a veces es un mes o así, pero de verdad que acabo contestando. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.